Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Es cosa muy santa. Recordamos que ya habíamos estudiado acerca del sacrificio por la culpa, ¿te acuerdas? Algunas semanas atrás habíamos visto cómo el sacrificio por la culpa, como su nombre lo indica, es un sacrificio que presentaban los israelitas en aquel entonces para cuando pecaban quitar su culpa por el pecado. Y habíamos visto que este sacrificio por la culpa pues era un sacrificio animal. Y lo que vamos a leer a continuación son algunas especificaciones más acerca de cómo llevar a cabo este sacrificio por la culpa. Fíjate, versículos 2 al 10. En el lugar donde degüellan el holocausto, degüellarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola, la grosura que cubre los intestinos, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová. Es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá. Será comida en lugar santo. Es cosa muy santa. Como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán. Será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Asimismo, toda la ofrenda que se cociere en horno y todo lo que fuere preparado en sartén o en cazuela será del sacerdote que lo ofreciere. Y toda la ofrenda amasada con aceite o seca será de todos los hijos de Aarón, tanto de uno como de otro. ¿Qué es todo lo que acabamos de leer aquí? Bueno, esto es el procedimiento de cómo se realizaba el sacrificio por la culpa. Y vemos aquí el mismo procedimiento que habíamos estudiado anteriormente unos capítulos atrás. Todo este sacrificio, se trae el animal, se derrama la sangre sobre el altar, se ofrece la grosura, que es la grasa, los riñones, todo esto es quemado sobre el altar. Y dentro de las especificaciones que vemos aquí, está lo que le corresponde a los sacerdotes. El sacerdote recibía 2 cosas de esta ofrenda. Recibía una porción para comer de la carne del animal, porque recordamos que todo este altar es realmente como un asador grande en el que se está quemando la carne. Así que una parte de esta carne le toca al sacerdote. Y también menciona aquí que le toca al sacerdote la piel de este animal. Y esto es importante porque recordamos que el sacerdote trabajaba únicamente en la casa del Señor, ¿sí? Un sacerdote no se dedicaba a la agricultura, no se dedicaba a vender, no era nada más, se dedicaban meramente a ministrar dentro del templo, dentro del tabernáculo. Entonces, un sacerdote no tenía nada más de qué vivir. No podía obtener alimentos de otra manera, sino de los sacrificios que venían a traer las personas. Y esta es una manera en la que Dios provee de lo necesario para estos sacerdotes. Dios utiliza los sacrificios que trae el pueblo para el sustento de sus siervos. Ahora, Dani, ¿qué tiene todo que ver con esto? Con que yo pueda tener paz. Porque tú me dijiste que este estudio se trata de la paz de Dios. Bueno, Dios tiene cuidado de sus siervos. Una de las cosas que como creyentes muchas veces nos termina robando la paz es la preocupación por la provisión económica. Muchas veces desconfiamos de cómo Dios va a proveer económicamente en nuestra casa. Terminamos muchas veces estresados por esto, porque las cuentas no nos checan, porque vemos que no vamos a alcanzar a llegar a final de quincena. Digo, ¿y cómo le voy a hacer? A veces ni siquiera podemos dormir bien, te acuestas a dormir y estás pensando en de dónde voy a jalar dinero para completar para esto o para completar para el otro. A veces terminamos peleándonos con las personas que nos rodean por ese mismo estrés, porque ya estás tan de malas,
que ya no soportes a nadie. Y entonces terminas peleándote con tu esposa, o con tu familia, o con tus hermanos, o con el vecino, o X o Y. Y todo esto es simplemente una acumulación de estrés, una acumulación de afán, porque te preocupa la provisión económica de tu casa. Y es totalmente entendible, pero tenemos que recordar algo. Se nos olvida que Dios tiene cuidado de nosotros. Así como vemos aquí en los sacerdotes. Dios no los iba a dejar sin comer. Dios tenía una manera de provisión. El sacerdote no tenía otro trabajo. El sacerdote no vendía, no cosechaba, no hacía nada. Simplemente servía a Dios y Dios proveía para él. Fíjate que dice Mateo 6, del 25 al 26. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Creo que aquí en lo que Jesús está hablando, le da el clavo. Le da el clavo en muchas cosas. Describe perfectamente aquello que nos preocupa, aquello que nos afana, aquello que nos quita el sueño. Menciona primero la comida y la bebida, o sea, el sustento diario. El Señor sabe que muchas veces vamos a vernos en aprietos en esta área. Menciona también el vestir, que la ropa, que los uniformes de la escuela, que rentar el traje para este evento, o que si necesitas comprar un vestido para aquello. Yo no sé qué pasa con las mujeres que no pueden ser vistas 2 veces con el mismo vestido. No sé cómo le hacen. Y ahí se convierte en un afán, ¿no? Jesús conoce lo que nos preocupa. Jesús conoce con lo que batallamos. Pero después de que nos dice, ok, te entiendo, sí sé lo que te está preocupando, ahora nos pone en perspectiva. Porque dice aquí, miren a las aves. ¿Ellas siembran? No siembran. ¿Ellas cosechan? No cosechan. ¿Ellas almacenan? No almacenan. ¿Quién les da de comer? Dios. Y es curioso, esas actividades eran en aquella época lo más común. Sembrar, cosechar, almacenar en graneros, era lo que la gente hacía para vivir. Pero si la pasamos a hoy en día, podríamos decir, mira las aves. ¿Las aves van a la oficina? No. ¿Las aves tienen una tarjeta de nómina? No. ¿Tienen una cuenta de ahorros? No. Yo nunca he visto un ave pidiendo su Infonavit para tener una casa. ¿Pero tienen que comer? Sí. ¿Tienen dónde vivir? Sí. ¿Quién se los da? Dios. La buena noticia, tú vales más que un ave para Dios. Es simplemente que nuestra fe flaquea, que a veces dudamos, no confiamos en Dios lo suficiente. Pero podemos tener la paz de Dios, sabiendo y confiando en que Él es nuestro proveedor. No vale la pena que estas cosas te roben la paz. Dios provee a sus siervos, sirve a Dios, honra a Dios y Dios se encarga del resto. Así que vemos que Dios utiliza los sacrificios del pueblo para proveer a los sacerdotes aquí en Levítico. Y podemos tener paz en Dios acerca de esto. Pero asimismo tenemos otra aplicación dentro de esto. Porque hoy en día Dios utiliza esto mismo para su iglesia. En aquel tiempo era el tabernáculo, hoy en día somos iglesia, ¿no? Y obra de una manera muy similar. Las ofrendas del pueblo eran los sacrificios. Hoy en día las ofrendas de los creyentes es el diezmo, es tu ofrenda. Y hoy en día Dios utiliza eso para proveer para las necesidades dentro de la iglesia.
Dentro de la iglesia hay necesidad de pagar la luz, de pagar la renta, de pagar el agua. Y la manera en la que Dios provee esto es por medio de las ofrendas, por medio de los diezmos. Y es por esto que Dios nos ha mandado en su palabra a separar el 10% de lo que ganamos para la provisión de su casa. Eso significa diezmo, significa 10%. Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Así que mientras que Dios se encarga de traer provisión para tu hogar, para tu familia, Él también quiere utilizarte para bendecir su iglesia, para proveer para las necesidades de la iglesia. Y lo que pide Dios es el 10% de tu salario, ese es el diezmo. Y la ofrenda es una cantidad extra que salga de tu corazón. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Y créeme que yo no soy de los pastores que vas a ver que están predicando acerca del diezmo, acerca de la ofrenda, o pidiéndote que diezmes más o que ofrendes más. Simplemente cuando toca enseñar acerca de eso hay que enseñarlo, porque la Biblia habla acerca de eso. Y ese el día de hoy fue el caso. Ahora continuemos versículos 11 al 15. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracia, de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová. Y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Aquí tenemos algunas especificaciones acerca de las ofrendas de paz. Recordamos que las ofrendas de paz no es una ofrenda para que tú estés en paz con Dios, sino es una ofrenda que pretendía más bien que tú disfrutaras de la paz con Dios. Era una ofrenda de compañerismo con Dios, en el que recuerdas que una parte de la ofrenda era para Dios y una parte de la ofrenda era para el consumo de la persona, simbolizando ese compañerismo de compartir los alimentos con Dios, ¿no? Y las especificaciones que vemos aquí es que esta ofrenda no solamente podía ser de ganado, como habíamos visto, o sea, de animales, sino que aquí da otra opción. Da la opción también de tortas, de hojaldres o de flor de harina, es decir, una ofrenda de pan. Ahora, lo realmente interesante es que en estos versos menciona el motivo por el cual se daba la ofrenda de paz. Y menciona que ese motivo es el agradecimiento. O sea, un israelita en aquel entonces podía ofrecer un sacrificio de paz si estaba muy agradecido con Dios por algo. Y esto es algo que nacía del corazón de una persona, por agradecimiento. Muchas veces no hay mejor ofrenda que nosotros le podamos dar a Dios que darle las gracias, que ser agradecidos. Ser agradecidos con Dios. Esto nos va a traer paz, ¿sabes? Filipenses 4, del 6 al 7, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Se predica mucho este versículo, ¿no? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Se habla mucho, pero poco se habla de cómo la obtengo. ¿Cómo puedo obtener esa paz? Estos dos versículos nunca deben de estar separados. Porque en el versículo 6 nos dice la fórmula
para poder tener la paz de Dios. Y son 3 cosas. Primero, no te afanes. Dice, por nada estéis afanosos. Número 2, ora. Dice, sean conocidas tus peticiones delante de Dios. O sea, ora. Y el punto número 3, da gracias. 3 cosas que tienes que hacer, según la Biblia, para que tú puedas experimentar paz. La paz de Dios. Si no aprendemos a dar gracias, nunca vamos a poder experimentar la paz de Dios en medio de las pruebas, ¿ok? Porque la paz de Dios es diferente que la paz que da el mundo. La paz que da el mundo es, puedes estar tranquilo, no pelearte con las personas. El diccionario lo que te da por definición de paz es no tener conflicto, no tener guerra. ¿Y cómo el mundo encuentra paz? Pues me voy de vacaciones. En la playita, ¿cómo no voy a tener paz? ¿Pero cuánto te dura? 2 semanas. Si te va bien. Pero la paz de Dios es diferente, porque Dios no te promete paz en circunstancias bonitas, porque en circunstancias bonitas es fácil tener paz. Cuando me dan un aumento, créeme que tengo paz. La paz que Dios promete es paz en medio de lo difícil. Y eso es algo que el mundo no encuentra fuera de Dios. Cuando las circunstancias te dan motivos para desconfiar, tienes que enseñarle a las circunstancias que tienes motivos para agradecer. No vas a tener paz si no aprendes a agradecerle a Dios las cosas que tienes, aún en medio de pruebas, aún en medio de tribulaciones, aún en medio de problemas, cualquiera que sea. Sea economía, sea salud, sea relaciones, sea lo que sea. La desconfianza en Dios se vence con el agradecimiento, y el agradecimiento te trae paz. No sin antes haber orado, por supuesto, haber buscado de Dios. Como creyentes necesitamos recordar esto más seguido. Tengo que aprender a darle gracias a Dios en medio de las cosas malas. Tengo que aprender a encontrar ese agradecimiento. Porque créeme que aunque te esté yendo mal en una u otra área, siempre tienes cosas que agradecerle a Dios. Siempre. Así que aquí vemos que las ofrendas de paz se podían traer en agradecimiento a Dios. Y en este caso dice el verso 15 que el sacrificio debía de ser comido ese mismo día. No se podía dejar para el día siguiente. Y con esto simplemente quiero animarte. No dejes el agradecimiento para mañana. Si tienes que dar gracias a Dios, hazlo hoy. No te esperes otro día. Ahora continúa otro de los motivos por el cual se daban las ofrendas de paz. Si me acompañas leyendo versículos 16 al 20. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio. Y lo que de él quedare lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Si se comiera de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere, no será acepto, ni le será contado. Abominación será. Y la persona que de él comiere, llevará su pecado. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá. Al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Aquí en estos versículos vemos el segundo motivo por el cual se ofrecía un sacrificio de paz. Y eso era dar un voto a Jehová. O sea, dar un voto es hacer un compromiso con Dios. Cuando un israelita tenía una convicción y decía, bueno, quiero comprometerme con Dios a tal cosa, no lo sé,
a orar más o a tratar mejor a mi esposa, no sé, X o Y. Iban al tabernáculo y ofrecían esta ofrenda de paz y hacían un compromiso con Dios delante del altar, cualquiera que fuera su compromiso. Dios no obligaba a nadie a hacer un compromiso con Él, sino que eso tenía que salir del corazón de la propia persona. Entonces esta persona traía su ofrenda y hacía el compromiso con Dios delante del altar. Muchas veces no podemos experimentar la paz de Dios, yendo ya a una aplicación práctica para hoy en día. Muchas veces no podemos experimentar la paz de Dios porque no hemos querido comprometernos con Dios. Y ese es un factor tremendo. Vivimos un cristianismo light, en el que vengo esporádicamente a la iglesia, leo la Biblia esporádicamente en mi casa, oro esporádicamente. Y entonces tenemos que recordar que el sacrificio de paz se trataba de disfrutar la paz con Dios, o sea, tener compañerismo con Dios. Se trataba de convivir con Dios. Y Dios nos da esa oportunidad a nosotros en el día a día, convivir con Él. ¿Quieres hablarle a Dios? ¿Quieres pedirle algo a Dios? Cualquier lugar es bueno, puedes orar a Él y Él te va a escuchar. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Tienes que abrir su palabra y te va a hablar en las Escrituras. Si nosotros no tenemos este compañerismo con Dios, no vamos a poder disfrutar de ninguna manera de la paz de Dios. No vamos a poder experimentar la paz de Dios en medio de las pruebas, sino que vamos a pasar las pruebas con amargura, con miedo muchas veces, o molestos muchas veces. Cuando Dios tiene gozo para nosotros, Dios tiene paz para nosotros, pero porque no lo buscamos, no tenemos esto. Y esto es porque no hemos querido comprometernos con Dios. Quiero escuchar de Dios, pero de lejitos. Esto debe nacer del corazón de cada persona. El hacer un compromiso con Dios, de venir a la iglesia, de leer la Biblia en tu casa, de orar, de buscar a Dios por tu propia cuenta. Tú no necesitas que yo te venga a contar de Dios o que yo te venga a hablar de Dios. Cuando tú puedes conocer a Dios por tu propia cuenta, es muchísimo mejor. ¿Para qué escuchas a un pastor cuando tú puedes ir directamente a Él? Necesitamos esta convicción y ese compromiso de buscar a Dios, de venir a la iglesia, de leer la Biblia, de orar, de practicar el ayuno. ¿Sabes? Dios no te obliga a hacer ninguna de estas cosas. Esto debe nacer de tu corazón. Yo no te voy a decir, pues Dios me dijo que si no lees tu Biblia te vas a ir al infierno o algo por el estilo. Dios no te obliga. Esto es más bien una oportunidad, es una invitación. No es para hacerlo a regañadientes, es para hacerlo por gusto. Porque Dios te ama. Dios te ama de una manera tan increíble. Si tú buscas la paz de Dios, definitivamente debes de tener una relación personal con Dios. Nuestra paz viene al acercarnos a Él. Versículos 21 al 27. Además, la persona que tocara alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: ninguna grosura de buey, ni cordero, ni de cabra comeréis. La grosura de animal muerto y la grosura del que fue despedazado por fieras se dispondrá para cualquier otro uso, mas no la comeréis. Porque cualquiera que comiere grosura de animal, del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves ni de bestias. Cualquiera persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Todo esto que acabamos de leer
son algunas reglas también acerca de la ofrenda de paz. Para que tú puedas ofrecer un sacrificio de paz, Dios pedía una cosa, y esa cosa era pureza. Tú no podías venir a ofrecer un sacrificio de paz cuando no eras puro, cuando estabas en condición, como menciona aquí, de inmundicia. Aquí vemos ciertas cosas que menciona que tenías que apartarte de ellas para ser considerado como puro. Y no vamos a entrar muy en detalle de estas. Solo quiero que sepas que todas las que voy a mencionar a continuación aplicaban para el pueblo de Israel. ¿Okay? No aplican hoy en día para nosotros, vamos a hablar más adelante del por qué. Pero para que un israelita no se considerara inmundo, tenía que apartarse primeramente de inmundicia de hombre. Más adelante en Levítico 12, en los capítulos de 12 al 15, vienen todas las reglas de cuándo puede ser un hombre inmundo o considerarse una parte de su cuerpo inmunda. No vamos a entrar en detalle. También menciona un animal inmundo. Dentro de los israelitas había ciertos animales que eran considerados inmundos. Eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 11. También menciona comer la parte del sacrificio que le correspondía a Dios. Eso era considerado inmundicia. Comer la grasa de ciertos animales era considerado inmundicia también. Comer animales que habían sido matados por otros animales también era considerado inmundo. Comer o beber la sangre de un animal también era considerado inmundo. Entre muchas otras cosas que vamos a ver más adelante en el libro, y vamos a profundizar más por qué era considerado inmundo eso, lo vamos a ver más adelante. Pero todo esto, si un israelita entraba en contacto con estas cosas, se consideraba inmundo y no podía acercarse a Dios. El principio que quiero rescatar de todo esto es la pureza. Dios le pedía al pueblo, que su pueblo fuera puro, que se guardara de las cosas malas. Y Dios nos pide a sí mismo hoy en día a nosotros, guardarnos de las cosas malas, guardarnos de las cosas que van en contra de su palabra. Vemos que la pureza para Dios es algo muy importante. Ahora, la verdadera pregunta que deberíamos de estarnos haciendo es, ¿qué pide Dios de nosotros para ser considerados puros? Porque lo de los israelitas es una cosa que ya no aplica para nosotros. Hoy en día, ¿qué puedo hacer yo para ser considerado puro delante de Dios? La respuesta está en la gracia de Dios. La gracia de Dios, la palabra gracia significa regalo no merecido. Recibir algo que no te ganaste. Por ejemplo, si yo voy en la calle a exceso de velocidad y me para un policía, yo sé que ese policía me va a dar una infracción porque a lo mejor iba a 120 en una avenida que era de 60 y me merezco una infracción. Ahora, si este policía tiene misericordia de mí, me va a decir, bueno, te lo voy a pasar por esta vez, pero no lo vuelvas a hacer. Porque aquí no dan mordida, ¿verdad? No me va a ofrecer nada indebido. Me dejaría ir con una advertencia, ¿no? Ahora, si ese policía quisiera aplicar la gracia, entonces él me diría, te la voy a pasar, pero además déjame darte 100 pesos para que te lleves para el camino y te compres un sándwich, no sé, o X, te invites a cenar a tu esposa. Eso es gracia. Misericordia es que no me dan lo que me merecía la multa, pero gracia es recibir algo que no me merecía. Un regalo que no me merecía. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la pureza? Si tú crees en el sacrificio de Jesús en la cruz, entonces, dice la palabra de Dios, que por la fe yo soy justificado. O sea que yo soy perdonado de mis pecados por la fe. Y me es dada la vida eterna. Es un regalo
que yo no me merecía, sin embargo Dios quiso darnos. Porque dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es un regalo que Dios me dio. No me lo merezco, no me lo gané, sin embargo Él me lo dio. No es por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe, sino es un regalo, es por gracia. Solamente a través de la gracia de Jesús podemos tener paz con Dios. Así que si hablamos de paz, tenemos que hablar de gracia. Y si hablamos de pureza, tenemos que hablar también de gracia. Somos purificados por gracia de Dios. Escucha bien, por muy bueno que te propongas ser, por muy bien que digas, me voy a portar, y ya no voy a volver a hacer esto, y ya no voy a volver a hacer el otro, y voy a hacer cosas buenas, por muy bueno que tú trates de ser, siempre vas a terminar haciendo algo malo, porque somos pecadores, somos reales, nadie es perfecto. Y Dios sabe eso. Dios sabe que no podemos ser completamente puros en nuestras propias fuerzas, es imposible. Somos malos, estamos inclinados hacia la maldad. La única manera en la que podemos ser puros por completo es a través del sacrificio de Jesús. La sangre de Jesús que fue derramada por ti y por mí. Jesús que sí fue puro, que sí fue perfecto, que sí fue el único hombre que no cometió ni un solo pecado en toda su vida, murió por ti en una cruz para intercambiar lugares. Murió la muerte que tú y yo nos merecíamos y nos dio la pureza que Él ganó, que nosotros no podemos ganar. De manera que si tú crees en Él, entonces dice la palabra que Dios te ve como a su hijo, como si nunca hubieras pecado, como si nunca hubieras hecho nada malo. Dios te da un nuevo comienzo, te da una vida nueva. Y esto lo vamos a ver más claramente en los siguientes versículos. Cómo esto me lleva a la cruz de Jesús. Fíjate, versículos 28 al 36. Habló más Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el que ofreciere sacrificio de paz a Jehová, traerá ofrenda del sacrificio de paz ante Jehová. Sus manos traerán las ofrendas que se han de quemar ante Jehová, traerá la grosura con el pecho para que sea mecido como sacrificio mecido delante de Jehová, y la grosura la hará arder del sacerdote en el altar, mas el pecho será de Aarón y de sus hijos. Y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestros sacrificios de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz, la grosura la recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda. Y lo he dado a Aarón, el sacerdote, y sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová. Lo cual mandó Jehová que les diesen desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Todo esto que acabamos de leer, lo que me está diciendo es que cuando yo traigo un sacrificio, una ofrenda de paz a Dios, dice que había dos partes que se separaban. Una, dice, era el pecho del animal y la otra era la espaldilla derecha. Dice el versículo 34 que estas partes Dios las compartía con los sacerdotes, era para consumo de los sacerdotes. Lo cual, una vez más, nos habla de esa comunión, de ese compañerismo que Dios quiere tener, en el cual Dios le permite a los sacerdotes compartir los alimentos con Él. Así que esto es importante porque habíamos visto que solamente aquellos que estaban puros, porque estamos hablando de pureza, podían ofrecer el sacrificio de paz. Y hemos visto que lo que nos purifica hoy en día no es que yo me porte bien, no es que yo diga ya nunca voy a fallar, ya nunca voy a pecar, porque eso es imposible.
sino lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo por mí en la cruz, para purificarnos, habiendo muerto por nuestros pecados, pagado el precio por nuestros pecados y dándonos ahora una nueva identidad, un nuevo comienzo en Él. Y esto ahora nos da acceso a esta comunión con Cristo. Pero hay un detalle aquí que honestamente al estudiarlo me dejó helado. Porque me dice el versículo 30 y 32 que estos dos elementos que se separaban, el pecho y la espaldilla, tenían un ritual para presentarlo delante de Dios. El pecho dice que era una ofrenda mecida y la espaldilla dice que era una ofrenda elevada. ¿Qué es esto? Una ofrenda elevada es una ofrenda que literalmente tú elevabas, o sea, agarrabas esa ofrenda y la levantabas delante de Dios, y la bajabas y la levantabas. Era una manera de presentar eso delante de Dios. Dices, ok, está medio raro, pero bueno. Y la otra, la ofrenda mecida, era una ofrenda que tú tomabas el sacrificio, lo levantabas y lo mecías de un lado hacia otro. Dices, ok, eso está todavía más raro, pero bueno. ¿Por qué Dios quería que presentaran las ofrendas de esa manera? Tienes que imaginártelo un poquito en tu mente. Primero la ofrenda arriba hacia abajo, ¿ok? Elevada. Y después mecida de un lado hacia el otro. Y tienes que imaginarte qué se está dibujando cuando el sacerdote hace esto. ¿Ya te diste cuenta? Está dibujando una cruz. Es interesante porque la cruz todavía no existe. Hasta que los romanos lo empiezan a utilizar como método de tortura. Los romanos todavía no existen. Estamos hablando del año 1600 a.C. Se está formando una cruz, con lo que Dios le pide a los sacerdotes que ofrezcan su ofrenda de paz. Y la silueta de la cruz, hoy en día, es el mayor símbolo de la paz. Entonces es increíble y hermoso cómo Jesús transformó el método de tortura más horrible que existía, más doloroso y más cruel que existía en su tiempo, y la transformó en un símbolo de amor, lo transformó en un símbolo de paz. Símbolo que vemos dibujado en estas ofrendas. Y te das cuenta cómo toda la Biblia nos lleva a Jesucristo. Toda la Biblia nos lleva a la cruz. Jesús en la cruz fue la ofrenda de paz que Dios ofreció por nosotros. Esta ofrenda de paz que nos permite disfrutar de la paz con Dios. Así que si queremos nosotros hoy en día experimentar paz en medio de este mundo loco, necesitamos ir a la cruz, necesitamos ir a Jesús. Necesitamos creer en Él. Porque es por medio de la fe en Jesucristo que nosotros obtenemos la paz con Dios. Y podemos después disfrutar la paz con Dios. Nosotros, dice la Biblia en Efesios 2, que éramos enemigos. Que éramos por naturaleza hijos de ira. Pero ahora, si creemos en el nombre de Jesucristo y lo confesamos como nuestro Señor, dice la palabra de Dios que somos perdonados. Y Dios nos da vida eterna, y Dios nos da salvación. Y Dios toma nuestros pecados y los echa hasta el fondo del mar para no acordarse de ellos nunca más. Así que este ritual que vemos aquí de elevar y mecer la ofrenda es simplemente un hermoso recordatorio de la cruz. ¿A dónde tenemos que mirar? El lugar en el que inició nuestra paz con Dios. Versículos 37 al 38. Esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz.
la cual mandó a Jehová a Moisés en el monte de Sinaí, el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Aquí termina una etapa del libro de Levítico. Todo esto que hemos venido estudiando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 son las ofrendas, los diferentes tipos de ofrendas que Dios pedía al pueblo que hicieran. Y son 5 ofrendas las que hemos visto a través de este estudio. Vimos la ofrenda de holocausto, que era una ofrenda de alabanza para Dios. Las primicias, que era una ofrenda de entregar los primeros frutos a Dios. Las ofrendas de paz, que era una ofrenda para disfrutar del compañerismo con Dios. La ofrenda por el pecado, que era una ofrenda, cuando tú pecabas, ofrecías esto a Dios para el perdón de tu pecado. Y la ofrenda por la culpa, que era, o la ofrenda de expiación, que era para quitar la culpa de una persona que había pecado. Cada una de estas ofrendas nos ha hablado acerca de un área en nuestra relación con Jesucristo. Pero al mismo tiempo, Levítico está señalando al futuro. Toda la ley está señalando a una persona, a Jesús, que va a ser el cumplimiento de la ley. Cristo cumple cada una de estas ofrendas. Y me gustaría que nos tomáramos el tiempo para ver cómo cada una de estas ofrendas se cumplen en Jesucristo. La primera ofrenda que vimos en el capítulo 1 fue la ofrenda del holocausto, que era la ofrenda de olor fragante. Efesios 5:2 nos enseña cómo se cumple en Jesús. Dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea que cuando Jesús murió en la cruz, estaba representando las ofrendas de los holocaustos. La segunda ofrenda vimos en el capítulo 2 de Levítico. Era la primicia, la ofrenda de los primeros frutos. 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Cuando Jesús resucitó, estaba representando la ofrenda de las primicias del capítulo 2 de Levítico. La tercera ofrenda era la ofrenda de paz, que hablamos mucho de ella el día de hoy. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo murió en la cruz, estaba representando la ofrenda de paz. ¿En qué sentido? En que de esa manera la ira de Dios iba a caer sobre Jesús y nos iba a dar paz a nosotros con su Padre. La cuarta ofrenda fue la ofrenda por el pecado, lo vimos en el capítulo 4 de Levítico. Y dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo que Jesús no era malo, Jesús no era un pecador. En la cruz se hizo pecador por nosotros. ¿Por qué? Porque en la cruz Él tomó tu pecado, tomó mi pecado y se vistió de Él para recibir el castigo por esos pecados, de manera que tú y yo no tengamos que ser castigados por esos pecados. Jesús en la cruz fue la ofrenda por el pecado. Y finalmente, en el capítulo 5 de Levítico vimos la ofrenda de expiación, que era la ofrenda por la culpa. Dice Isaías 53:10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Esta ofrenda de la culpa la traía el israelita para que el animal que trajera fuera castigado en su lugar y recibiera su culpa en su lugar por sus pecados. Eso fue Jesús en la cruz por nosotros. Jesús recibió nuestro castigo. Los pecados que nosotros hemos cometido en el pasado,
los pecados que estamos cometiendo en el presente y los pasados que vamos a cometer todavía en el futuro, Jesús ya fue castigado por eso. Y eso es lo único que nos da a nosotros la esperanza de vida eterna. Que Jesús en la cruz fue la ofrenda por la culpa, para quitar la culpa tuya y mía. De manera que somos delante de Dios inocentes. Tú y yo sabemos que no somos inocentes, pero delante de Dios somos inocentes, porque Jesús se hizo culpable por nosotros. Cada una de estas ofrendas se cumplen hoy en día a través de Jesús. Así que esta es la pregunta más clara y asimismo la respuesta más clara. Hemos estado viendo que esta serie de estudios se trata de cómo puede un pecador adorar a un Dios santo. ¿Cómo puede un hombre pecador, impuro e imperfecto, acercarse a un Dios que es completamente puro, completamente santo, completamente bueno? Y la respuesta está aquí, a través de Jesús. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Todo esto que Dios les enseña a los israelitas para acercarse a Él se cumple en Jesús. Así que, si tú hoy en día quieres acercarte a Dios, a través de Jesús eres libre de hacerlo. Y no tienes que sentirte culpable, no tienes que sentirte condenado, no tienes que tener miedo de acercarte a Dios, porque quizás hayas hecho esto o el otro, o tu pasado esté repleto de cosas terribles, porque Jesús ya fue castigado por esas cosas, para que tú seas inocente. Jesús es el camino. Así que terminamos la primera parte del libro de Levítico ya, los primeros 7 capítulos. A partir de la siguiente semana, en el capítulo 8, empieza una nueva etapa en el libro que nos habla acerca de la purificación. Y lo continuaremos leyendo semana a semana. Vamos a orar para terminar con el estudio.